براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Dios y su mensajero están exentos de responsabilidad sobre el pacto que ustedes habían celebrado con los idólatras. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Los que combatieron a los musulmanes en la península árabe pueden transitar con libertad y seguridad por la tierra 4 meses. Sepan que no podrán eludir a Dios, porque será Dios quien afrente a los que se negaron a creer. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Dios y su mensajero anuncian a toda la gente en el día más importante de la peregrinación, que Dios ya no tiene ningún pacto con los idólatras, ni tampoco su mensajero. Oh, idólatras, si se arrepienten y abandonan la incredulidad será mejor para ustedes, pero si se rehúsan no podrán escapar de Dios. A los que se negaron a creer anúnciales que recibirán un castigo doloroso. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Excepto aquellos que no quebrantaron los pactos que ustedes celebraron con ellos ni apoyaron a nadie contra ustedes. Respeten el pacto convenido con ellos hasta su plazo acordado. Dios ama a los piadosos que respetan los acuerdos. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Pero cuando hayan pasado los meses sagrados, maten a esos idólatras donde quiera que los encuentren, captúrenlos, sitíenlos y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten y aceptan el Islam, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, déjenlos en paz. Dios es absolvedor, misericordioso. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Si alguno de los idólatras te pidiera protección, dale asilo para que así recapacite y escuche la palabra de Dios, luego, si no reflexiona, ayúdalo a alcanzar un lugar seguro. Esto es porque son gente que no sabe. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ¿Cómo podrían Dios y su mensajero tener un pacto con los idólatras, siendo que ellos no dudaron en combatirlos? Pero si aquellos con quienes ustedes pactaron anteriormente junto a la mezquita sagrada, en la Meca cumplen lo pactado, cúmplanlo ustedes también. Dios ama a los piadosos que respetan los pactos. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة
يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ¿Cómo podría tenerse un pacto con ellos siendo que si obtuvieran una victoria sobre ustedes no tendrían compasión ni respetarían lazo familiar? Quieren agradarlos con sus palabras pero sus corazones los rechazan. La mayoría de ellos son perversos. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Han cambiado los signos de Dios por un precio vil y apartan a la gente del sendero de Dios. Qué pésimo es lo que hacen. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. No respetan pacto ni compromiso con los creyentes. Ellos son los transgresores. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Pero si se arrepienten, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, entonces perdónenlos y sepan que ahora son sus hermanos en la religión. Así es como explico detalladamente los preceptos a quienes los comprenden. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Si quebrantan sus juramentos después de haber celebrado un pacto y se burlan de su religión, combatan a los líderes de la incredulidad, pues ellos no respetan los pactos. Quizás así dejen de agredirlos. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ¿Acaso no combatirían a quienes faltan a sus juramentos y planearon expulsar al mensajero, y fueron ellos los que comenzaron primero con la agresión? ¿Acaso les temen? Sepan que Dios es más digno de que le teman, si es que son creyentes. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Combátanlos, pues Dios los castigará a través de sus manos, los humillará, concederá a ustedes el triunfo sobre ellos y curará así los pechos de los creyentes. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Removiendo la ira que hay en ellos. Dios acepta el arrepentimiento de quien quiere. Dios lo sabe todo, es sabio. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ¿Acaso creen que no se los pondrá a prueba cuando Dios quiere que se evidencie quienes combaten verdaderamente por su causa y solo toman como aliados a Dios, a su mensajero y a los creyentes? Dios está bien informado de lo que hacen. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
No es propio que los idólatras construyan y mantengan las mezquitas de Dios, cuando con sus creencias y acciones dan testimonio de su incredulidad en Dios. Sus obras serán en vano, y sufrirán eternamente en el infierno. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Las mezquitas de Dios deben ser construidas y mantenidas por aquellos que creen en Él, en el día del juicio, cumplen con la oración, pagan el zakat, y no temen sino a Dios. Porque ellos son los que siguen la guía. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Oh, incrédulos, ¿acaso creen que quienes proveen agua a los peregrinos y quienes se encargan del cuidado de la mezquita sagrada son equiparables a aquellos que creen en Dios, en el día del juicio y luchan por la causa de Dios? Sepan que no pueden equipararse ante Dios. Dios no guía a los opresores. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Los creyentes que emigraron y contribuyeron a la causa de Dios con sus bienes materiales y sus personas tienen un grado muy elevado ante Dios. Ellos son los bienaventurados. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Su Señor les albricia que serán recompensados con su misericordia, su complacencia, y con jardines donde gozarán de delicias inagotables. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Vivirán en ellos por toda la eternidad. Dios les tiene reservada una recompensa grandiosa. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Oh, creyentes, no tomen a sus padres y hermanos como aliados si estos prefieren la incredulidad a la fe. Quien de ustedes los tome a ellos por aliados será de los opresores. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Diles, oh, Muhammad, si sus padres, hijos, hermanos, cónyuges y familiares, los bienes materiales que hayan adquirido, los negocios que teman perder, y las propiedades que posean y les agraden, son más amados para ustedes que Dios, su mensajero y la lucha por su causa, esperen que les sobrevenga el castigo de Dios que pronto llegará. Dios no guía a los corruptos. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Recuerden que Dios los socorrió en muchas ocasiones, como el día de la batalla de Hunain, cuando ustedes se vanagloriaban de su superioridad numérica, pero de nada les valió y les resultó estrecha la tierra para escapar cuando los atacaron los idólatras, a pesar de su vastedad, y huyeron. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Pero Dios hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, e hizo descender tropas de ángeles que ustedes no pudieron ver y castigó a los que se negaban a creer con una derrota. Así es como Dios castiga a los que se niegan a creer. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Luego, Dios perdonó a quienes se arrepintieron y abrazaron el Islam. Dios es absolvedor, misericordioso. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Oh, creyentes, los idólatras son impuros, que no se acerquen a la mezquita sagrada después de este año. No teman padecer por ello pobreza o necesidad alguna, que si Dios quiere los proveerá con su gracia. Dios todo lo sabe, es sabio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Luchen contra quienes no creen en Dios ni en el día del juicio, no respetan lo que Dios y su mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión, el Islam, de entre aquellos de la gente del libro que los hayan agredido, a menos que acepten pagar un impuesto con humildad. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Dicen algunos judíos, Useir es el Hijo de Dios, y los cristianos dicen, el Mesías es el Hijo de Dios. Estas son solo palabras sin fundamento que salen de sus bocas, asemejándose por ello a los incrédulos que los precedieron. Que Dios los destruya. ¿Cómo pueden ser tan desviados? اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Tomaron los judíos a sus rabinos y los cristianos a sus monjes y al Mesías, hijo de María, por divinidades en lugar de Dios. Pero solo se les había ordenado, en la Torá y el Evangelio, adorar a Dios, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Glorificado sea. ¿Cómo pueden dedicar actos de adoración a otros? يريدون أن يطفئوا نور الله
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Pretenden extinguir la luz de Dios con sus palabras, pero Dios hará que su luz prevalezca aunque esto desagrade a los que se niegan a creer. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que llegue a prevalecer sobre toda religión falsa, aunque esto disguste a los idólatras. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Oh, creyentes, muchos de los rabinos y monjes se apropian del dinero ajeno sin derecho y desvían a la gente del sendero de Dios. A aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la causa de Dios, anúnciales un castigo doloroso. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. El día del juicio, lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del infierno, y sus frentes, sus costados y sus espaldas serán marcados con ello. Se les dirá, esto es lo que atesoraron, sufran ahora su castigo. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. El número de meses para Dios es 12, porque así Él lo decretó el día que creó los cielos y la tierra. De ellos, 4 son sagrados. Así es en la religión verdadera. No obren en contra de ustedes mismos durante estos meses. Combatan a los idólatras tal como ellos los combaten a ustedes, y sepan que Dios está con los piadosos. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Cambiar los meses sagrados es acrecentar aún más la incredulidad. Así se extraviaron los que se negaron a creer, unos años lo declaraban al combate lícito durante determinados meses, mientras que otros años lo declaraban ilícito durante esos mismos meses, pero siempre hacían que el número de meses sagrados fuera 4 para que de esta manera coincidiera con el número de meses que Dios había decretado que fueran sagrados. Declaraban lícito lo que Dios había prohibido. El demonio les hizo ver sus malas obras como buenas. Sepan que Dios no guía a la gente que se niega a creer. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Oh, creyentes, ¿por qué cuando se los convoca a combatir por la causa de Dios, responden con desgano? ¿Acaso prefieren la vida mundanal a la otra? Los placeres mundanos son insignificantes respecto a los de la otra vida. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Si no responden al llamado a combatir, los azotará un castigo doloroso, y Dios los sustituirá por otro pueblo que socorrerá al profeta y combatirá por su causa. Sepan que no perjudicarán a Dios en nada si se niegan a combatir. Dios tiene poder sobre todas las cosas. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Si no los socorren al mensajero, sepan que Dios no necesita de ustedes, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca cuando estando en la caverna con su compañero, Abu Bakr, le dijo, no te entristezcas, pues Dios está con nosotros. Entonces, Dios hizo descender su sosiego sobre él. Abu Bakr los socorrió con un ejército de ángeles que ellos no veían, y dispuso que la palabra de los incrédulos se desvaneciera, y que la palabra de Dios sea la que prevalezca. Dios es poderoso, sabio. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Salgan a combatir, sea que tengan una situación fácil o difícil. Contribuyan por la causa de Dios con sus bienes y luchen, porque es lo mejor para ustedes, si supieran. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Si hubiera sido por algo mundano fácil de conseguir o un viaje breve, te habrían seguido, pero la distancia, en la batalla de Tabuk, era muy larga y por ello se negaron a salir a combatir. Juraron por Dios que si hubieran podido, habrían salido con ustedes. Se destruyeron a sí mismos con sus excusas falsas, pero Dios sabe que mienten. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Que Dios te disculpe, oh Muhammad. ¿Por qué los has eximido sin antes corroborar quiénes decían la verdad y quiénes estaban mintiendo? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. En cambio, aquellos que creen en Dios y en el día del juicio no se excusan para que los eximas de la obligación de contribuir con sus bienes materiales y combatir. Dios sabe bien quiénes son los piadosos. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
Los que te presentan excusas para no alistarse en el ejército no creen en Dios ni en el día del juicio, sus corazones están llenos de dudas y por sus dudas vacilan. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Si los hipócritas hubieran querido realmente combatir, se habrían preparado para tal fin, pero Dios no quiso que salieran con ustedes y les infundió desgano, y se les dijo, permanezcan con quienes se quedan por estar verdaderamente eximidos. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Si hubieran salido a combatir, los habrían confundido sembrando la discordia, pues entre ustedes hay quienes prestan oído a lo que dicen, pero Dios conoce bien a los injustos. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Ya antes pretendieron sembrar la sedición cuando arribaste a Medina, oh Muhammad, creando conflictos entre los creyentes hasta que la verdad fue revelada y se hizo manifiesta la voluntad de Dios, a pesar de que ellos lo detestaban. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Entre los hipócritas hubo quien te dijo, oh Muhammad, permíteme quedarme y no me expongas a la tentación. ¿Acaso no cayeron en la tentación del demonio al negarse a combatir? El infierno rodeará a los que se niegan a creer. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Si obtienes un éxito se disgustan, pero si recibes un revés dicen, ya habíamos tomado nuestras precauciones, y se marchan alegres. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Diles, oh Muhammad, solo nos sucede lo que Dios decretó para nosotros. Él es nuestro protector, y a Dios se encomiendan los creyentes. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Diles a los hipócritas, sepan que solo puede sucedernos una de dos cosas buenas, en cambio a ustedes, o bien Dios les enviará un castigo o hará que nosotros los derrotemos. Aguarden su destino, que nosotros aguardamos el nuestro. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Diles, oh, hipócritas, lo que donen, de buena voluntad o por compromiso, no les será aceptado porque son gente perversa. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
sepan que sus donaciones no son aceptadas porque no creen en Dios ni en su mensajero. Ellos realizan la oración con desgano y hacen donaciones con desgano. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Que no te maravillen, oh Muhammad, sus bienes materiales ni sus hijos, porque Dios decretó que les sirvan de sufrimiento en esta vida, y que sus almas mueran mientras están hundidos en la incredulidad. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Les juran a ustedes por Dios que son de los suyos cuando en realidad no lo son, solo actúan por temor. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Si encontraran un refugio, una caverna o algún escondite, se dirigirían hacia allí presurosamente para ocultarse y no combatir. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. De entre ellos hay quienes te critican por cómo repartes las caridades, oh Muhammad. Si les das de ellas todo lo que pretenden, quedan satisfechos, pero si no lo haces se molestan. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Sería mejor para ellos que se conformaran con el reparto de Dios y su mensajero, y dijeran, nos basta con Dios, y Dios nos concederá de su favor y repartirá entre nosotros su mensajero. De Dios anhelamos que nos conceda bendiciones. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. El zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Dios y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Dios, y Dios lo sabe todo, es sabio. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Entre ellos hay hipócritas quienes critican al profeta y dicen, escucha todo lo que le dicen, pero ello es para su bien. Él cree en Dios, confía en la palabra de los creyentes y es una misericordia para quienes de ustedes realmente han llegado a creer. Quienes calumnian al mensajero de Dios recibirán un castigo doloroso. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Un grupo de hipócritas les juran por Dios con el fin de que ustedes se complazcan con ellos. Pero es de Dios y su mensajero de quienes deberían buscar su complacencia si es que realmente son creyentes. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
¿No saben acaso que quien se enfrente a Dios y a su mensajero estará perpetuamente en el fuego del infierno? Esa es la humillación más terrible. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Los hipócritas temían que un capítulo del Corán como este fuera revelado y pusiera en evidencia lo que realmente hay en sus corazones. Diles, oh, Muhammad, búrlense de la religión que Dios pondrá al descubierto lo que tanto temen. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Pero si les preguntas te dicen, solo bromeábamos y nos entreteníamos. Diles, ¿acaso se burlaban de Dios, de sus preceptos y de su mensajero? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. No se excusen, han demostrado ahora su incredulidad a pesar de haber expresado su testimonio de fe anteriormente. Perdonaré a un grupo de ustedes, pero castigaré a otro grupo por haber sido transgresor. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Los hipócritas y las hipócritas son aliados unos de otros, incitan al mal y prohíben hacer el bien, y se niegan a hacer caridades. Se olvidaron de Dios y por eso Él se olvidó de ellos dejándolos fuera de su misericordia. Los hipócritas están en el desvío. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Dios ha prometido a los hipócritas, a las hipócritas y a los que se niegan a creer que serán castigados con el fuego del infierno donde sufrirán eternamente, eso será suficiente castigo para ellos. Dios los maldecirá y recibirán un castigo incesante. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. De la misma manera Dios castigó a otros pueblos del pasado que eran más fuertes que ustedes, tenían más riquezas y más hijos y disfrutaban de lo que Dios les había concedido. Ahora ustedes disfrutan de lo que Dios les concedió pero se sumergen en la injusticia tal como ellos lo hicieron. Sus obras no les servirán en esta vida ni en la otra. Ellos son los verdaderos perdedores. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ¿Acaso no les fueron relatadas las historias de otros pueblos del pasado como el pueblo de Noé, Ad, Zamud, el pueblo de Abraham, la gente de Madián y las 2 ciudades que fueron destruidas?
Se les presentaron sus mensajeros con las pruebas evidentes pero los rechazaron. Dios no fue injusto con ellos al castigarlos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Dios y a su mensajero. De ellos Dios tendrá misericordia. Dios es poderoso, sabio. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. A los creyentes y a las creyentes Dios prometió jardines en el paraíso por donde corren ríos, en los que disfrutarán por toda la eternidad, y hermosas moradas en los jardines del Edén. Pero alcanzar la complacencia de Dios es aún superior. Ese es el éxito grandioso. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Oh, profeta, lucha contra los incrédulos y los hipócritas que te ataquen y sé severo con ellos. Su morada será el infierno. ¡Qué pésimo destino! يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Los hipócritas juran por Dios que no dijeron nada en contra de la religión de Dios y de su mensajero, y he aquí que sí dijeron palabras que evidenciaban su incredulidad, y así renegaron después de haber aceptado el Islam exteriormente. También se complotaron para algo que finalmente no pudieron conseguir. Y nada pueden objetar a la fe excepto que Dios los ha enriquecido y ha hecho que su mensajero los enriquezca de su favor. Mejor sería que se arrepintieran, porque si no lo hacen, Dios les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra, y no tendrán en la tierra protector ni defensor alguno. منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Entre ellos hay quienes hacen una promesa a Dios diciendo, si Dios nos agracia haremos caridades y seremos de los virtuosos. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Pero cuando Dios los bendijo con bienes materiales, se mostraron avaros y le dieron la espalda con desdén. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Dios les infundió la hipocresía en sus corazones que perdurará hasta el día en que se encontrarán con Él. Eso fue por no cumplir su promesa con Dios y por haber mentido.
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ¿Acaso no saben que Dios conoce sus intenciones y sus conspiraciones? Dios conoce bien lo oculto. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ellos critican a los creyentes que hacen obras voluntarias dando donaciones generosas y se burlan también de quienes no encuentran qué dar, salvo con un gran esfuerzo. Dios los pondrá a ellos en ridículo y recibirán un castigo doloroso. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Es igual, oh Muhammad, que pidas perdón por ellos o que no lo hagas. Aunque pidieras perdón por ellos 70 veces, Dios no los perdonaría, porque no creyeron en Dios ni en su mensajero, y Dios no guía a los perversos. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Los que no participaron en la batalla de Tabuk se alegraron por rezagarse contrariando las órdenes del mensajero. Se negaron a contribuir y luchar por la causa de Dios y dijeron, no marchen a combatir con este calor. Diles, oh Muhammad, el calor del fuego del infierno es más intenso aún. Si comprendieran. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Que rían un poco en este mundo porque llorarán mucho en el infierno como retribución por lo que cometieron. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Si Dios te trae nuevamente, luego de la batalla de Tabuk, ante un grupo de ellos, los hipócritas, y ellos te piden permiso para salir a combatir, en otra batalla, diles, no marcharán ni combatirán conmigo contra un enemigo jamás, porque se complacieron en rezagarse la primera vez, quédense entonces con los que se rezagan. لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Cuando alguno de ellos muera, no ores ni te detengas junto a su tumba para rogar por él porque no creyeron en Dios ni en su mensajero, y murieron en la desobediencia a Dios. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Que no te maravillen sus bienes materiales ni sus hijos, pues Dios quiso castigarlos con ellos en esta vida, y que mueran hundiéndose en la incredulidad. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ.
Cuando es revelado un capítulo del Corán en el que se les ordena creer en Dios y combatir junto al mensajero, los que están en condiciones de ir se excusan diciéndote, permítenos quedarnos con los eximidos. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Por haber preferido quedarse con los eximidos, Dios bloqueó sus corazones y no pueden discernir. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. El mensajero y quienes creen en él luchan con sus bienes materiales y sus personas. Ellos recibirán las bondades en esta vida y en la otra y serán quienes finalmente triunfen. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Dios tiene reservado para ellos jardines en el paraíso por donde corren ríos donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Se presentaron algunos beduinos ante ti, oh Muhammad, pidiéndote permiso para no ir a luchar sin excusa válida, pero los hipócritas que mintieron a Dios y a su mensajero se quedaron sin excusarse siquiera. A estos incrédulos Dios les infligirá un castigo doloroso. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Los débiles, los enfermos y los que carecen de recursos no tienen nada que reprocharse por no poder salir a combatir si son sinceros con Dios y su mensajero. A los que hacen el bien no hay motivo para censurarlos si en algún momento no pueden hacerlo. Dios es absolvedor, misericordioso. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Tampoco deben ser reprochados aquellos que cuando se presentaron ante ti, oh Muhammad, para que les proveyeras de montura y así poder combatir por la causa de Dios, les informaste que no contabas con ninguna cabalgadura para ellos, y entonces se retiraron con los ojos inundados de lágrimas, tristes por no poder contribuir a la causa de Dios. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Los que deben ser censurados son aquellos hipócritas que te pidieron permiso para rezagarse, sin excusa válida y no contribuyeron ni siquiera con sus bienes materiales a pesar de ser ricos. Ellos prefirieron quedarse con los eximidos y por ello Dios bloqueó sus corazones y no pueden discernir. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Pretendieron excusarse cuando ustedes regresaron a ellos de la batalla, ahora diles, oh, Muhammad, no se excusen, pues no les creeremos, Dios ya nos informó sobre ustedes.
Dios y luego su mensajero observarán lo que hacen y ello dejará al descubierto si son sinceros o no. Finalmente comparecerán ante el conocedor de lo oculto y lo manifiesto que les revelará lo que solían hacer. يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Cuando ustedes retornaron después de la batalla, ellos les juraron por Dios que no pudieron acompañarlos para que los excusaran, pero apártense de ellos, pues son gente repugnante. En pago por cuanto cometieron, su morada será el infierno. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Les juran por Dios para que se conformen con ellos, pero aunque ustedes se complacieran con ellos, sepan que Dios no se complace con los corruptos. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Algunos beduinos son más incrédulos e hipócritas que los habitantes de las ciudades y es más probable que no conozcan los preceptos que Dios reveló a su mensajero. Dios todo lo sabe, es sabio. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Entre los beduinos hay quienes consideran que toda donación es una pérdida, y esperan que ustedes sean azotados por un infortunio para librarse de tener que hacer una contribución. Que los azote a ellos un infortunio. Dios todo lo oye, todo lo sabe. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Pero también hay entre los beduinos quienes creen en Dios y en el día del juicio, y hacen caridades anhelando acercarse más a Dios y merecer las súplicas del mensajero. Así es como lograrán estar más próximos a Dios. Él los introducirá en su misericordia. Dios es absolvedor, misericordioso. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dios se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron a Medina, se complace con aquellos que los socorrieron, y con todos los que sigan su ejemplo en la fe y las buenas obras, y todos ellos se complacen con Dios. Él les ha reservado jardines por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Entre la gente de Medina y los beduinos que habitan a su alrededor hay hipócritas. Estos persisten en la hipocresía, tú no los conoces, oh, Muhammad, pero yo sí los conozco. Los castigaré 2 veces, una en esta vida con adversidades y la otra en la tumba, luego, el día del juicio, sufrirán un terrible castigo. آخرون اعترفوا بذنوبهم
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Otros, en cambio, reconocen sus pecados y se arrepienten pues realizaron obras malas que empañaron sus obras buenas. A estos Dios les aceptará su arrepentimiento porque Dios es absolvedor, misericordioso. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Oh, Muhammad, toma una parte de sus bienes materiales como zakat para expurgarles con ellos sus pecados y purificarlos de la avaricia y ruega por ellos que tus súplicas les transmiten paz. Dios todo lo oye, todo lo sabe. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ¿Acaso no saben que Dios acepta el arrepentimiento de sus siervos y sus caridades y les multiplica su recompensa por ellas? Dios es el indulgente, el misericordioso. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Diles, oh, Muhammad, a los hipócritas obren como quieran, pero sepan que Dios, su mensajero y los creyentes verán sus obras. Luego comparecerán ante el conocedor de lo oculto y lo manifiesto, y él les informará lo que cometieron. آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Otros esperan el designio de Dios, quien los castigará si no se arrepienten o los perdonará si lo hacen. Dios lo sabe todo, es sabio. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ¿Quiénes de los hipócritas construyeron una mezquita para hacer daño, difundir la incredulidad, sembrar la discordia entre los creyentes y dar refugio a quienes combaten a Dios y a su mensajero? Desde hace tiempo juran que la construyeron para hacer un acto de beneficencia, pero Dios atestigua que mienten. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. No ores, oh, Muhammad, en ella nunca, y sabe que una mezquita construida con piedad desde el primer día es más digna de que ores en ella, pues allí hay gente que desea purificarse y Dios ama a quienes se purifican. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Acaso no es mejor quien construye sobre la base de la piedad y la complacencia de Dios que quien construye sobre un acantilado arenoso a punto de desplomarse que pronto precipitará a sus constructores al infierno? Dios no guía a los opresores. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن
فتقطع قلوبهم والله عليم حكيم. La mezquita que construyeron no dejará de sembrar dudas e hipocresía entre los incrédulos hasta que sus corazones se detengan. Dios lo sabe todo, es sabio. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Dios ha comprado a los creyentes, a cambio del paraíso, sus vidas y sus bienes materiales que ofrecen por la causa de Dios hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torá, el Evangelio y el Corán. ¿Quién es más fiel a su promesa que Dios? Bienaventurados sean por ofrecer sus placeres mundanos para comprar los placeres de la otra vida. Ese es el triunfo grandioso. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. El triunfo es de quienes se arrepienten ante Dios, lo adoran, lo alaban, ayunan, se inclinan y se prosternan, en las oraciones ordenan el bien y prohíben el mal, y respetan los preceptos de Dios. Albricia a los creyentes. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. No corresponde que el profeta ni los creyentes pidan perdón por los idólatras aunque se trate de sus parientes, una vez que se haga evidente que serán de la gente del infierno. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Abraham solo pidió perdón por su padre porque se lo había prometido, pero cuando se dio cuenta de que era un enemigo de Dios, se desentendió de él. Abraham era manso de corazón y paciente. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Dios no desviaría a un pueblo luego de haberlo guiado, sin antes haberles transmitido sus preceptos. Dios es conocedor de todas las cosas. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, Él da la vida y la muerte, y no tienen fuera de Dios protector ni defensor alguno. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
Dios perdonó al profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes los socorrieron cuando los siguieron en los momentos difíciles de la expedición a Tabuk, y aceptó el arrepentimiento de aquellos cuyos corazones estuvieron a punto de desviarse al ausentarse de la expedición. Él es compasivo y misericordioso con sus siervos. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. También aceptó el arrepentimiento de los 3 que se rezagaron de la expedición. A estos les resultó estrecha la tierra a pesar de su vastedad por la vergüenza que sentían, estaban acongojados y finalmente comprendieron que no tenían más refugio que Dios. Luego de un tiempo, Él les aceptó su arrepentimiento para que regresaran a Dios. Dios es el indulgente, el misericordioso. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Oh, creyentes, tengan temor de Dios y permanezcan junto a los que dicen siempre la verdad. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. La gente de Medina y los beduinos que habitan a su alrededor no debían negarse a combatir con el mensajero de Dios si eran convocados, ni preferir sus propias vidas a la de él, ya que les es registrada una buena obra cada vez que sufren sed, cansancio y hambre mientras luchan por la causa de Dios, y cuando pisan terreno que enfurezca a los incrédulos cuando los alcanza alguna hostilidad de los enemigos. Dios no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Cuando contribuyen mucho o poco, o atraviesan un valle, les es registrada una buena obra. Así Dios los recompensa más de lo que han hecho. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. No deben salir a combatir todos los creyentes en una expedición. Que de cada región, algunos se queden para estudiar la religión y así puedan exhortar a su gente cuando regresen, para que de este modo se preserve el conocimiento. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Oh, creyentes, combatan a aquellos incrédulos enemigos que habitan a su alrededor y los combaten que comprueben su severidad. Dios está con los piadosos. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Cuando un capítulo del Corán es revelado, hay entre ellos quienes dicen, ¿a quién le aumenta su fe? Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta la fe, y se alegran por eso. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. En cambio, a aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía, este nuevo capítulo les aumenta maldad a la maldad espiritual que ya tienen y mueren negando la verdad. ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ¿Acaso no ven que son puestos a prueba cada año una o dos veces? Pero aún así no se arrepienten ni reflexionan. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Cuando un capítulo del Corán es revelado, los hipócritas se miran entre sí, y susurran, ¿acaso alguien puede ver lo que hay en nuestros corazones? Y se alejan. Pero Dios ha alejado sus corazones de la verdad porque son gente que no la comprenden. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Se les ha presentado un mensajero de entre ustedes mismos que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien e ingresen al paraíso, es compasivo y misericordioso con los creyentes. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Oh, Muhammad, si rechazan el mensaje, diles, me es suficiente con Dios, no hay otra divinidad salvo Él, a Él me encomiendo y Él es el Señor del trono grandioso.